Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal, nuestra clase número 22 y además la última clase de la segunda gran unidad del curso, que es espacios vectoriales. Hoy cerramos espacios vectoriales y ya a partir de la próxima clase comenzamos con la parte final del curso. La clase de hoy no, digamos que es bastante de recapitulación en algún sentido. Entonces, recordemos, lo último que estuvimos hablando fue del espacio columna. ¿Qué era el espacio columna? Yo les digo, importante que hacen algunas ideas. Y la historia es la siguiente. Cuando yo tengo una matriz, esa matriz tiene asociada una transformación lineal. ¿Sí? Para cada matriz hay una transformación lineal que es multiplicar por esa matriz. ¿Sí? Nosotros vimos que este era uno de los primeros ejemplos de función lineal, y es mucho más profundo. Nosotros pues vimos que toda transformación lineal definida desde espacios de dimensión finita en dimensión finita se podía representar a través de una matriz. Así que casi uno podría decir, estas son las transformaciones lineales entre espacio y dimensión finita. No hay más. Y como toda transformación lineal, ya nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Ya incorporamos al lenguaje la idea de la imagen de una transformación lineal, que son simplemente todos los elementos del espacio de llegada, para los cuales existe un elemento en el espacio de partida, de modo que t de x sea igual a i. En este caso, t de x es a por x, entonces por eso lo escribo directamente como a por x igual. Así que la imagen de t de a son todos los elementos para los cuales, si yo miro este sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones tiene solución. ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno dice, ya, perfecto, nosotros hemos estudiado el problema de que un sistema de ecuaciones sea o no factible, ¿se acuerdan o no? Pero resulta que ahora que hemos aprendido tanto y que tenemos tanto lenguaje, uno se da cuenta de algo, que cuando yo multiplico a por x, lo que yo estoy haciendo es mezclar las columnas de a. Ya el resultado de a por x es un vector columna, y ese vector columna es una mezcla de todas las columnas de a, donde los ponderadores en esa mezcla son las componentes de x. Y con eso me doy cuenta que entonces todo lo que yo puedo alcanzar cuando multiplico a por x, todo lo que yo le puedo pegar en el espacio de llegada, o sea, el conjunto de imagen de mi transformación lineal, no es otra cosa que lo que yo puedo generar con las columnas de A. ¿Ok? Entonces, las columnas de A son un conjunto generador de la imagen de T suma. Y como a la dimensión de este espacio le llamábamos rango de la transformación lineal, vamos a usar un poquito de notación y vamos a decir que el rango de una matriz, que es esencialmente el rango de la transformación lineal asociada a esa matriz, es igual a la dimensión de este espacio. Bueno, y la dimensión de este espacio, dado que está generado por las columnas de A, tiene que ser igual al número de columnas de A que son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que nos dice esta proposición, cuya demostración se cae de lo anterior, digamos. Y esencialmente vamos a llamar espacio columna asociado a una matriz A la imagen de T sub A, y en lo sucesivo uno va a hablar de la imagen de T sub A o de la imagen de A de forma indistinta. Ok, entonces tenemos nuestras matrices, definimos el espacio columna en base a las columnas de A. ¿Qué es lo que nos estaría faltando como por algún grado, llamémosle por simetría, siguiendo ese espíritu? ¿Qué espacio debiera venir ahora si ya hablamos del espacio columna? El espacio de fila. Excelente, Patricia, el espacio de fila, justamente. Entonces, ahora vamos a hablar del espacio fila asociado a una matriz. Entonces, igual que todo lo que acabamos de hablar, les recuerdo que las filas de una matriz las denotábamos así, porque era como todos los elementos
todos los elementos de esta fila, o sea, fijábamos J y mirábamos todas las componentes a través de las columnas. Y como la matriz A la estamos tomando, les recuerdo, A es de M por N, eso significa que tiene M filas y N columnas. Las filas, si yo las miro, si pienso en ellas como un vector, son vectores de Rn, que están acostaditos, pero tienen tamaño N, porque la cantidad de columnas que hay. Entonces, cuando yo mire todas las filas de la matriz A, vamos a llamar espacio fila asociado a esa matriz como el subespacio vectorial que yo puedo generar con las filas de A cuando las miro como columnas, vectores columnas, o sea, como elementos de R a la N. ¿Se entiende? Es lo mismo, antes mirábamos todas las combinaciones posibles de las columnas y eso era un pedacito del espacio de llegada. Bueno, todas las combinaciones de las filas son elementos del espacio de partida. Y ahora vamos a probar el espacio de fila, como que no, per se no es tan interesante, ¿eh? Pero lo hace muy interesante el concepto de espacio fila, esta proposición. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, mire, si usted tiene una matriz A, el número de filas linealmente independientes es exactamente igual al número de columnas linealmente independientes. O sea, el rango de A es igual al número de filas linealmente independientes que tiene A. ¿Y por qué esto es interesante? Porque cuando nosotros trabajamos con matrices, nosotros trabajamos pivoteando filas. Y a estas alturas, yo espero que ya estén convencidos de que pivotear filas es hacer combinaciones lineales. No sé si ya sienten eso en el corazón o cuando los digo les causa un horror. Es el minuto para que me pregunten, chiquillos. Aprovechen que estamos en confianza. Sí, profe, sí se entiende. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, dado que las operaciones en las matrices las hacían por filas, si solo pivoteando filas, que es algo que vamos en breve ver cómo se relaciona, podemos saber el rango de la matriz, es súper interesante. ¿Okay? Porque lo que nos interesa es saber el rango de la matriz y el rango entendido como lo que produzco en el espacio de llegada. Pero resulta que la dimensión de lo que produzco en el espacio de llegada, que es distinto al espacio, a ver, el espacio fila, perdón, sí, el espacio fila y el espacio columna viven en espacios distintos. El espacio fila es un pedacito de Rn, el espacio columna es un pedacito de Rm, ¿sí? Son dos lugares distintos. Sin embargo, tienen la misma dimensión. Eso es lo notable. La demostración de esta proposición no es tan difícil. Yo diría que no es difícil, pero es muy gráfica, ¿ya? Entonces son de esas cosas que tienen que ir conmigo y si se pierden, avísenme para que no, para volver por ustedes, para que no se pierdan, ¿ya? Entonces, vamos a llamar R al número de filas linealmente independientes que tiene A. Y vamos a llamar R' al número de columnas LI que tiene A. Vamos a mostrar que el número de columnas es menor o igual al número de filas, LI. O sea que R' es menor o igual que R. Después vamos a mostrar que R es menor o igual que R' y por lo tanto son iguales. Ok. Entonces, ¿qué significa que la matriz tenga R filas LI? Bueno, supongamos que yo la ordené para que me queden arriba. Llamemos Fi a la iésima
fila de A. ¿Ok? Entonces, les recuerdo que siempre A la suponíamos de esta forma. Decíamos que A era A11, A12, A1N, A21, hasta M1, hasta AMN. Entonces, cuando yo digo que FI es la iésima fila, lo que estoy diciendo es que FI es AI1, AI2, hasta AIN. ¿Ok? Y estamos suponiendo, podemos suponer que F1 hasta FR son LI. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Cuál es el supuesto que estoy haciendo? El supuesto es de decir que son las primeras R las filas LI, porque en principio podrían no serlo, pero bueno, después podemos, vamos a ver por qué no perdemos generalidad al hacer eso. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos eso, ¿qué significa entonces? Que si yo tomo un I más grande que R más 1, o sea, si tomo una fila que está después de las primeras R que son el I, esa fila se tiene que poder escribir como una combinación lineal de las otras, o sea, es algún componente por la primera fila, más otro ponderador por la segunda fila, hasta otro ponderador por la fila R. ¿Ok? Eso es simplemente decir que si las primeras R son las filas LI, las que siguen son combinaciones lineales de ellas, eso es lo que estamos diciendo. Y entonces eso se escribe así. Ahora, ojo que esto es una igualdad de vectores, entonces yo la puedo mirar componente a componente, entonces decir que entonces, para todo J, yo voy a tener que el elemento A y J se escribe como alfa y 1 por el F1J, hasta el alfa y R por el RJ. Profe, ahí F se toma ¿Sí? como un elemento. Que fíjate que F es una fila, ¿sí? Es un vector largo. Entonces yo digo, tomo la primera fila y le saco el elemento J. Después Claro, claro. saco, ¿sí? Sí, sí. Sí, y esto, como siempre, uno lo puede resumir con una sumatoria simplemente como la suma desde K igual 1 hasta R de alfa y K por AKJ. ¿Ok? Y ahora, aquí es donde va a pasar la magia, entonces la voy a hacer una hojita nueva. Miremos las columnas ahora, pues, ¿qué pasa cuando miramos sea CJ, la Jésima columna de A? ¿Qué pasa cuando yo miro CJ? Esa columna tiene que ser así, es A, fila 1, columna J, A, fila 2, elemento J, A, 3, J, hasta que por aquí llego al ARJ, AR más 1, J, hasta el AMJ. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, como veíamos acá arriba, cuando el I es más grande que R más 1, o sea, cuando estoy en la fila después de R, el elemento J se escribe como una suma, ¿sí? El elemento J, de los elementos J de las filas anteriores. Entonces esto que está acá es lo mismo que A1J, A2J, ARJ, y acá el AR más 1J yo lo voy a escribir como la suma desde
K igual 1 hasta R de alfa R más 1K por A KJ. Y el de bajito va a ser lo mismo, K igual 1 hasta R, pero de alfa R más 2K a KJ, hasta el último que va a ser la suma desde K igual 1 hasta R de alfa MK a KJ. ¿Ok? O sea, el hecho de que estas filas, de que las últimas filas sean combinación lineal de las de arriba, lo que me dice que cada uno de estos elementos es una combinación de esos elementos. Y eso fue lo que escribí ahí. Y aquí es donde viene la magia. Fíjense que ese tipo que está ahí, el A1J, no aparece acá, pero puede ser otro elemento. Digamos. No tiene por qué ser el mismo. No aparece acá, no aparece acá, no aparece acá. Pero sí aparece acá, porque acá yo estoy sumando desde K igual 1. Entonces yo sumo el alfa R más 1, 1 por A1J. O sea, ese tipo que está ahí en esta suma, aparece ahí. Después este tipo que está acá también aparece en esa suma, y todos estos tipos aparecen en esa suma. Y aparecen en esta, y aparecen en esta. Entonces uno se da cuenta que esto lo puede escribir así. Esto uno lo puede escribir como A1J multiplicado por 1, muchos ceros, hasta que llego al alfa R más 1,1, alfa R más 2,1, alfa M,1, más A2J, no aparece en la primera componente, sino que en la segunda, después no aparece, y después llega a alfa R más 1,2, alfa R más 2,2, hasta alfa M,2. Y eso sigue tal cual hasta que llego al ARJ, muchos ceros, hasta un 1, y alfa R más 1,1, no, perdón, J, me perdí. Es complicado. Sí, sí, sí. No, perdón, este es que me equivoqué, parece que acá, a ver, alfa R más 1, no, R, perdón, ya. Volvamos. Fíjense que el J está fijo, ¿sí? Y el punto es que, ¿cómo lo estoy separando esta suma? Esta suma, que miremosla acá, ahí está. Si ustedes quieren, escribamos esto con rojito. F1J es A1J y FRJ es ARJ. ¿Sí? El elemento J de la fila R es ARJ. Entonces, lo que estamos haciendo es separar según esta división. ¿Se fijan? Porque ¿cuál es la gracia? Que A1J le pega a todos los elementos que están después de la fila R, solo que a cada elemento le pega multiplicado por un valor distinto. ¿Sí? Y ese valor distinto es el alfa. ¿Sí? Es el alfa el peso que uno le da. Entonces, en el fondo, si yo estoy ahora mirándome, quedándome solamente con este tipo, lo que el R está fijo y lo que cambia es el I. Entonces estoy en la fila R más 1, pero estoy mirando qué es lo que le entregó la fila R a la R más 1. Después tengo que colocar acá lo que le entrega a la fila R más 2, la fila R. Después lo que le entrega hasta a la fila M, que le entregó la fila R. ¿Ok? Ya, eso es. De nuevo, porque es fácil marearse. Cualquier fila se va a ver así. Eso es una fila, perdón, cualquier columna, eso es algo genérico. Simplemente estoy diciendo, mira, la columna J son los elementos que tienen su segunda coordenada J.
Como nosotros sabemos que hasta la fila R, hasta ahí estos tipos son LI, a priori ellos no dependen unos de otros. A priori, podrían serlo y eso sería reflejado en que aquí S sería igual a S, pero no importa, estamos en un caso general, digamos. Eso no lo estamos excluyendo al ponerlos separados, ¿ya? No hay problema. Pero lo que sí sabemos es que a partir de esta posición, que acá me quedo medio chueco porque por el espacio que es esa, a partir de la fila R más 1, ese tipo que está ahí, perdón, este tipo que está acá, se recupera como una combinación de todos esos. Y esa combinación no es simplemente sumarlo, sino que es multiplicar este por algo, este otro por otra cosa, y así cada uno multiplicarlo por algo y sumar. Entonces, eso digo yo que lo voy a guardar como ese símbolo. Alfa de R más 1K, lo que me dice es qué cosa le entrega la fila K, por cuánto multiplico la fila K para sumarla en la fila R más 1, para obtener el valor que tengo acá. ¿Ok? Y después, si se fijan, todas estas sumas son hasta R, así que para el lado tengo R términos. Y estos alfa son distintos. Ese es alfa R más 1, este es alfa R más 2, este es alfa M, o sea, estos alfas son distintos. Sin embargo, estos AKJ en todas las sumas son los mismos, porque son los que vienen de las primeras R filas. Entonces lo que yo les digo es, separemos estas sumas y después factoricemos los que son iguales, que es el AKJ. Entonces, primero, miro en todas estas filas, el primer sumando es A1J, lo que le entregó la primera fila a cada una de estas. Entonces dejo el A1J afuera, y a la primera fila a este tipo le entregó alfa multiplicado por alfa R más 1,1. En la segunda fila aparece multiplicado por alfa R, 2 más 2,1 hasta alfa M, 1. Lo mismo, la segunda fila, a partir de la fila R más 1, ¿sí? Para que me apareciera ese valor, el elemento de la segunda fila lo multipliqué por eso. En la fila R más 2 lo multipliqué por esto y así sucesivamente. Y hago lo mismo con cada uno de los términos que me aparecen hasta acá. Todos estos tipos aparecen, si ustedes quieren, 2 veces en el vector. Aparecen una vez en las primeras R filas y después aparecen de nuevo en todas estas sumas. ¿Ok? Pero como todas las sumas son hasta R, yo puedo separar esa suma como en la suma de R vectores. Y esos vectores son los que están acá. ¿Se siguió mejor ahí? Sí, profe. Ahora sí, ¿cierto? Y fíjense en algo. Esta columna que está acá es una columna cualquiera. Yo no les dije, vamos a tomar la primera porque esa es LI. No, una columna cualquiera. Y fíjense que les estoy diciendo que cualquier columna se puede obtener como la combinación de estos R vectores. Porque estos vectores ahora están fijos. ¿Se fijan? Sí, profe, es que pensé que no pensé que estaba esperando que le respondieran. Siempre. No, Sí, profe, entonces, yo, sí se entiende. yo dije, ¿qué onda? ¿Sí? Creo que se ¿Se quedó fijan? pegado. No, lo que les decía, se fijan que en el fondo esta columna yo la puedo obtener como la combinación de estas que están acá. Sí. ¿Ya? Y estas que están acá son R. Fíjense que están desde 1 hasta R. Mm, sí, sí, sí.
Sí, se entendió, profe. Ya. Cosa importante que estaba iterando en mi cabeza algo. Cosa súper importante. Miren, ¿por qué si yo coloco otra columna me siguen sirviendo estos vectores? Profe, ¿pero a qué se refiere con otra columna? Claro, porque por ejemplo, supongo que x con j vale 1, que esto lo hago para la primera columna. ¿Por qué cuando lo hago para la segunda columna me siguen sirviendo los mismos vectores? Porque esa es la clave. La clave está que cualquier columna la estoy obteniendo como una combinación de estas R columnas. Y eso me dice que no pueden haber más de R LI. Recuerden que el tamaño de un conjunto LI es siempre menor o igual que el tamaño de un conjunto generador. ¿Se fijan o no? Porque uno podría pensar, ah, pero esto lo hicieron para esta columna. Entonces, ¿por qué funciona para la columna J? ¿Cómo se queda funcionar para otra? Para la columna J más 1. ¿Se fijan? Y la respuesta está en que estas columnas dependen de los alfas. Y los alfas quedaron fijas para las filas. ¿Se fijan o no? Yo sé que cada fila después de la fila R se escribe con alguna combinación. Y esa combinación ya está fija. Están dadas. Estos alfas están dados, digamos. No los estoy cambiando cada vez. ¿Se fijan? Sí, profe, ya lo entendí. Entonces, si me cambio de columna no importa, porque estos alfas no los... en el fondo tiene que ver con la cadena lógica, ¿no? Estos alfas no los escogí mirando la columna que yo expresé acá. Los escogí mirando las filas completas y quedaron quietos. Entonces, después cuando me cambio de columna, siguen sirviendo. ¿Se fijan? Entonces, en resumen, así, cualquier columna de A es combinación lineal de las R columnas, lo voy a escribir acá, 1, 0, 0, 0, 0, 0 hasta alfa R más 1, 1, alfa R más 1, 1, hasta alfa M1, hasta 0, 0, 1, alfa R más 1, R hasta alfa R más 1, perdón, M, R. ¿Sí? Así, A no puede tener, fusioné dos palabras, no puede tener más de R columnas LI, o sea, justamente lo que llamamos R' es menor o igual que R. Ahora, esto nos prueba la mitad de la cuestión. Pues. Acabamos de probar que R' es menor o igual que R. Pero nosotros queremos probar que son iguales. Entonces, ¿cómo pruebo yo que R es menor o igual que R'? Bueno, ahora hago lo mismo pero al revés. Entonces supongo que tengo R' columnas LI, entonces a partir de la columna R' más 1 puedo hacer esto pero con columnas. Y en el fondo esta descomposición que hice para el lado la hago para abajo. No sé si me entienden. Y voy a llegar a la misma conclusión. Realmente es muy parecido. Yo creo que les voy a dejar a ustedes como ejercicio escribirlo. Háganlo. Yo sé que eso ustedes dicen que les cuesta entender como la teoría. Pero si hacen estos pequeños ejercicios como de replicarla en un caso parecido pero distinto, les va a ayudar a que les quede súper claro. Y les va a hacer notar cuál es la parte que no está clara también. Entonces es un buen ejercicio. Así que la desigualdad R menor o igual que R' queda de ejercicio. Entonces, como les decía, lo relevante de lo que acabamos de hacer es que, como vamos a ver inmediatamente, nosotros tenemos una forma fácil de saber cuántas filas
LI hay en una matriz. Entonces, si queremos saber la cantidad de columnas LI, simplemente aplicamos eso a las filas, y cuando sabemos la cantidad de filas LI, esas van a ser también las columnas LI. ¿Ya? Ahora, para poder hacer eso, vamos a necesitar probar la siguiente proposición. Y es que si B es una matriz invertible, el número de filas linealmente independientes de la matriz A es igual al número de filas linealmente independientes de la matriz B por A. ¿Ok? Y les decía yo antes que podíamos suponer que todas las filas de LI estaban arriba. ¿Y por qué? Porque cuando yo quiero que las filas de LI queden arriba, todo lo que tengo que hacer es permutar las filas LI con las que no son LI, digamos, hasta ordenarlo, y eso multiplicar por una matriz de permutación que nosotros sabemos que es invertible. Entonces ahora vamos a probar de forma independiente que hacer eso no cambia la cantidad de filas LI, y por lo tanto, por eso es que antes no había problema con suponer eso, porque simplemente yo le aplicaría multiplicarle por matrices de permutación hasta que me quede ese caso. Bien, les decía que lo primero es que necesitamos recordar que cuando yo tengo un producto, las filas del producto es lo mismo que tomar la fila de la primera matriz y multiplicarlo por la segunda. ¿Ok? Chequeemos eso por si acaso. ¿Y cómo se chequea? Esto es, nos damos un J y veamos cuánto vale BA, perdón, cuánto vale el elemento J de B de I, por A elemento J. Eso es la suma desde K igual 1 hasta N de B y K por AKJ. Bueno, y eso uno sabe que es el elemento IJ de B por A. ¿Ok? O sea, en el fondo lo que les quiero decir es, cuando yo interpreto esto como un vector fila, acostado, ¿cierto? Y interpreto esto como una matriz, el resultado es multiplicar esa fila por cada una de las columnas. Entonces, cuando veo el resultado que me da en la posición J, que también va a ser un vector fila cuando miro esto, bueno, aplico la definición nomás, y yo sé que va a ser la suma cuando estoy mirando, multiplicando por la columna J de A. ¿Ok? Y eso es lo que hice. Bien, entonces ahora que ya sabemos que eso está bien, estamos seguros que está bien, notamos lo siguiente, que esta igualdad acá nos dice que las filas de B por A son combinaciones lineales de las filas de A. ¿Por qué? Porque fíjense, cada fila de B por A la obtengo combinando linealmente con estos ponderadores las filas de A. Y eso me dice la cantidad de filas LI de Ok, entonces noten lo que acabamos de probar. Lo que acabamos de probar es lo siguiente. Hasta aquí no hemos usado que es invertible. Pero sí, lo que acabamos de probar es que si yo multiplico una matriz por otra, la cantidad de filas del producto, la cantidad de filas LI del producto es menor o igual que la cantidad de filas LI del factor de la derecha.
Eso es lo que escribimos acá. O sea, si yo parto de A, la multiplico por una matriz y obtengo algo que tiene menos o igual cantidad de filas LI que A. Y aquí es donde hacemos la magia, o donde viene la magia, porque como B es invertible, resulta que A yo lo puedo escribir como B a la menos 1 por BA. O sea, A lo estoy recuperando como la multiplicación de una matriz por esta que está acá. Así que la cantidad de filas LI de A es menor o igual a la cantidad de filas LI de B por A. Y como teníamos la otra desigualdad, estamos listos. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, paso 1, para cualquier matriz, probamos una desigualdad. Y después usamos que estamos suponiendo que esta es invertible para poder aplicárselo 2 veces, digamos. No sé si se fijan. Y obtener la desigualdad contable. ¿Por qué es importante que probemos esto de forma independiente a la anterior? Porque de esa manera ahora podemos decir, oye, si en la otra no hubiéramos tenido todos los todas las filas LI arriba, no importa, multipliquemos por matrices de permutación hasta que las dejemos arriba y eso no nos va a cambiar el número de filas LI. ¿Ok? ¿Y cuál es la gracia de lo que acabamos de hacer entonces? Que si yo quiero calcular el rango de una matriz, todo lo que necesito hacer es tomar mi matriz A y pivotearla. ¿Por qué? Porque pivotear es equivalente a multiplicar por matrices invertibles, que son las matrices de operaciones elementales. Y cuando yo la pivotee, voy a convertirla en una matriz escalonada. Y las matrices escalonadas, ahora que tenemos el lenguaje, lo que hacíamos en realidad era convertir en cero todas las filas que son LI. Las filas que nos quedan distintas de cero son LD, porque al estar escalonadas, pasa, voy a hacer un ejemplito, o sea, por ejemplo, una matriz escalonada sea, por ejemplo, así, 1, 1, 1, 1, no sé, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, y después ceros. La cantidad de ceros que ustedes quieran. Una matriz escalonada se ve así. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por estar escalonada, este vector, estas filas tienen que ser LI. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con estas dos, como tienen ceros ambas ahí, jamás voy a poder generar la tercera. Porque no tengo forma de multiplicar y sumar para que estas cosas ahí me den algo distinto de cero. Los ceros no los puedo convertir en algo distinto de cero, multiplicando y sumando. ¿Sí? Entonces, eso me dice, entonces, que si mi matriz original hubiera sido esto, perdón, si yo hubiera pivoteado mi matriz original y hubiera llegado a esto, llego a que tengo 3 filas LI, y por lo tanto mi matriz original tiene rango 3. O sea, tanto el espacio fila como el espacio columna van a tener dimensión 3. ¿Ok? Y eso es la gracia de mencionar el espacio fila. O sea, no es una de las cosas súper importantes del curso, pero si uno se pone en la situación de calcular el rango de una matriz, puedo pivotear y contar la cantidad de filas distintas de cero. ¿Ok? Porque al estar pivoteada la matriz escalonada, esas filas escalonadas son LI entre ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo hago, para ser más justos, si yo quiero probar que estas 3 cosas son LI, yo tengo que probar que si yo hago alfa por alfa 1 por fila 1 más alfa 2 por fila 2 más alfa 3 por fila 3. Si yo sé que eso es 0, quiero probar que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son 0. Pero este es el 0 fila, ¿cierto? Este es un 0 que en realidad es como planito al lado, tiene muchos ceros. Y fíjense que cuando yo combino estas 3 filas, en las primeras componentes solamente me aparece alfa 1, entonces ahí voy a concluir que alfa 1 vale 0. Después que yo sé que alfa 1 valga 0, va a haber al menos una componente, porque como yo pivoté y dije 0 abajo,
donde solo me va a aparecer alfa 2, así que eso me va a obligar a que alfa 2 sea 0. Y después me va a aparecer una componente donde solo esté alfa 3, y eso me va a decir que alfa 3 van a 0. ¿Se fijan? Entonces, por eso que al estar así escalonados, uno sabe inmediatamente que son LI. Si uno escribiera la igualdad para probar la condición de independencia lineal, dado que está pivoteado, van a haber siempre componentes, porque recuerden que esto es una igualdad vectorial, entonces puede que ir laminando componente por componente, van a haber componentes donde solo me aparece una escalar. ¿Ok? Bien. Y para cerrar este capítulo, y de alguna manera aglutinar todo lo que aprendimos en este capítulo con lo que habíamos aprendido en el capítulo anterior de sistemas lineales, quiero que noten algunas cosas. En el primer capítulo nosotros nos enfocamos en estudiar este sistema de ecuaciones. Y ahora, en el lenguaje de espacios vectoriales, nosotros decimos, bueno, este sistema tiene solución, sí y solo sí, este elemento B está en la imagen de la transformación lineal, en la imagen de A. Y la solución va a ser única si nuestra transformación es un isomorfismo. ¿Y cuándo T de A era un isomorfismo? Cuando A era invertible. O sea, perfectamente consistente con todo lo que hemos hablado. Mientras tanto, que el sistema homogéneo, que es este que está acá, uno dice, pero las soluciones del sistema homogéneo no son otras cosas que los elementos del núcleo. ¿Sí? Y yo sé que el núcleo, bueno, si yo tomo una solución cualquiera, un elemento cualquiera del núcleo, y yo tomara por otro lado una solución de este problema, supongamos que este problema tiene solución, y que el núcleo, y que la matriz no es invertible, o sea que el núcleo es distinto de 0. Ocurre que cuando yo tomo una solución de este y lo sumo a un elemento del núcleo, eso sigue siendo solución. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo hago A por X particular más X homogéneo, eso me da A por X particular más A por X homogéneo. Y si estoy suponiendo que X homogéneo es un elemento del núcleo, esto vale 0. Y si estoy suponiendo que X particular es solución de esta ecuación 1, eso vale entonces B. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Bueno, esto me dice entonces que recuerden ustedes que un sistema lineal o bien es incompatible, o bien tiene solución única, o bien tiene infinitas soluciones. El caso de solución única es justamente cuando es un isomorfismo. ¿Ok? Y va a tener... o sea, bueno, si es un isomorfismo va a tener solución única para todo esto. ¿Ya? Si no, podría tener solución única para los B que están en la imagen. Pero si asumimos que el núcleo es distinto de 0, o sea, que el sistema homogéneo tiene más que la solución trivial, eso inmediatamente me dice que el sistema va a tener infinitas soluciones. Eso es lo que yo ya sabía. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros sabemos que los elementos del kernel, como es un espacio de dimensión finita, tiene una base. Entonces yo le podría encontrar una base. Y entonces ese elemento de solución homogénea que yo le estoy agregando a mi solución particular se escribe como una combinación de los elementos de la base. ¿Qué le estoy tratando de contar con todo esto? Lo que le estoy tratando de contar es esencialmente lo siguiente. Esas infinitas soluciones que tiene un sistema de ecuaciones lineales cuando el problema no tiene solución única, pero es compatible, son esencialmente los elementos del kernel, pero trasladados en una solución particular. Entonces, la dimensión, porque en algún grado podríamos decir, ya tener infinitas soluciones dependiendo de un parámetro no es lo mismo que dependiendo de 2, dependiendo de 3. Bueno, esa cantidad de parámetros libres que nos quedaban no es otra cosa que la dimensión del kernel de la transformación lineal. ¿Sí? Así que, en resumen, si uno se pregunta cuál es la dimensión del kernel de una matriz, bueno, va a ser la cantidad de columnas extras que yo tenga sobre la cantidad de filas.
Sí, eso es natural. O sea, yo sé que si tengo 3 ecuaciones y 5 variables, inmediatamente tengo 2 variables libres. Al menos tengo 2 variables libres, ¿cierto? Porque el sistema no está, queda subdeterminado. Pero a esa cantidad de variables libres intrínsecas, yo le tengo que sumar toda la cantidad de filas que me quedaron 0 después de pivotear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el teorema núcleo-imagen, la cantidad de filas distintas de 0 es la dimensión de la imagen. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es cierto la cantidad de todas esas cantidades, todas esas filas que se hicieron 0 corresponden cada fila a una dimensión adicional en el núcleo, pero además podría ser que ya que el núcleo fuera a ver, no sé no sé cómo van, chiquillos, que siento que empiezo a repetir las ideas y me asusta estar confundiéndolos más que ayudándoles. ¿Están conmigo No, todavía? profe, si va bien, sí. ¿Vamos bien? Ya que tanto silencio a veces me distrae. ¿Ok? Entonces, lo que les decía es que les recuerdo que nosotros estamos mirando matrices de m filas y n columnas. ¿Ok? Entonces, el número máximo de la dimensión máxima de la imagen es la cantidad de filas que yo tengo. Aquí estoy asumiendo que tengo más filas, más columnas que filas. ¿Sí? Entonces eso me dice que la dimensión del núcleo, el núcleo de un espacio es un pedazo del espacio de partida y la dimensión del espacio de partida es n. ¿Sí? Voy a escribir que A es de m por n, entonces yo estoy multiplicando A por x, ¿cierto? Pero x pertenece a Rn. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, como el núcleo es un pedacito de Rn, ese núcleo al menos va a tener esa dimensión. ¿Ok? Si n es menor que m, esto es siempre en el caso en que n sea mayor o igual que m, por supuesto, no hay dimensiones negativas. ¿Ok? Pero además, a eso habría que agregarle, el núcleo va a crecer por cada fila igual a 0 que quede en la matriz pivoteada, porque la cantidad de filas distintas de 0 en la matriz pivoteada es justamente la dimensión de la imagen. Y por núcleo imagen nosotros sabemos que tiene que ser n menos la dimensión de la imagen, lo que nos va a dar la dimensión del núcleo, y eso es justamente la cantidad de filas que yo quedaron en 0, pero además estas que vienen porque estoy con demasiadas variables para un sistema de ecuaciones. Ok, entonces, no sé, yo creo que para recapitular, así como en 2 líneas, lo que un poco les he tratado de decir con estas últimas 2 láminas, es que todas las variables libres de los sistemas de ecuaciones lineales, tanto cuando teníamos este problema o en el problema homogéneo, ese número de variables libres en realidad, ese número de parámetros son justamente la dimensión del núcleo de la matriz. Y que justamente tiene que ver con que eso es un espacio vectorial, el hecho de que yo pueda tomar cualquier valor y siga siendo solución, porque sigo estando dentro de ese espacio vectorial, o cuando estoy mirando este problema, en ese como subespacio vectorial, pero trasladado, como cuando en vez de tomar una función lineal, hago una función lineal más una constante, ¿ya? Una traslación de un espacio vectorial. ¿Ok? Eso. Bueno, ya. Paremos ahí. Ya, chiquillos, muchas gracias por haber venido. Espero que haya sido menos confuso lo que me sonó a mí. Y nos veríamos la próxima clase.